Hola ñoños, ñoñas, frikis, fricas y todo lo demás. Espero que estén todos muy bien. Yo soy el licenciado sin licencia y en esta oportunidad comenzamos la revisión de esta colección de los héroes más poderosos de Marvel, publicada por Salvat. Sí, esa misma que ustedes van encontrando cuando caminan por el centro y encuentran un kiosquito a precios relativamente asequibles. Vamos a comenzar revisando en forma individual. Primero, Avengers, que sería el número 1 de la colección. ¿Está? Y luego Spider-Man, que sería el número 2 de esta línea. Entonces, vamos al grano, jóvenes. Avengers. La gracia de este tomito es que parte con la primera aparición del supergrupo a inicios de los 60. Y después viene con una corta historia de 1, 2, 3, 4, 5 números publicados a finales de la década del 90. Esto lo encontramos aquí en tapadura. Como ya sabemos, esta línea tiene la gracia de que ustedes van juntando los tomos y pueden armar una especie de póster. Esta es la mano de Namor, si mal no recuerdo, o Namor. Muy bien. Veamos. A veces me cuesta un poco abrir estas páginas. Lo primero que ya habíamos revisado en capítulos anteriores, que el papel es bastante bueno, buen gramaje, papel satinado, bastante bonito. ¿Cuál es la gracia de este tomo? Comienza con la primera aparición del grupo Los Vengadores, guionizado por el señor Stan Lee y dibujado por Jack Kirby. Todavía existe la discrepancia de cuánto ponía de su parte el señor Jack Kirby aquí en los guiones, considerando que utilizaban algo llamado el método Marvel. Tal vez en otro video podemos hablar un poquito más sobre eso. Si nos fijamos, esto es a inicios de los 60, por tanto, los diseños de los personajes han variado un poco, sobre todo el de Iron Man. Si lo ven aquí, es una especie de tarro de leche amarillo, nada que ver con lo que hoy en día conocemos. Hulk se mantiene más o menos igual, Thor también, el hombre hormiga y la avispa, que serían el equipo original de los Vengadores. Y si nos damos cuenta, hay una gran similitud también con la película de este mismo grupo, donde el villano principal sería Loki. Y ahí está Loki, mira. Vamos a ir revisando algunos detallitos de esta historia. Lo primero que nos llama la atención acá, bueno, ya sería lo segundo. Lo primero era los diseños de los personajes que han ido variando en el tiempo. Lo primero que nos llama Lo segundo que nos llamaría la atención sería elementos del argumento que hoy en día estarían completamente funables, como por ejemplo diálogos del señor Henry Pym, el primer hombre hormiga. Por ahí tenemos ahí un comentario. Henry Pym, ya empiezas a hablar como un estirado solterón. Ya sí pienso seguir, ahora es el favor de estarte calladita. Miren, hoy en día eso difícilmente lo podemos encontrar en un cómic. Más acá encontramos también el deslenguado señor Pym del 60, que todavía trataba muy muy mal a la pobre avispa. Deja de actuar como una hembra enamorada y colócate detrás de este lente. Bueno, en verdad el señor Stan Lee mostrando cómo hablaba en ese tiempo. En fin, la historia no es tan entretenida. Debió haber sido genial en su momento, pero hoy en día no es tan genial. Otro detalle que sí llama la atención son los largos diálogos de Hulk. Estamos acostumbrados principalmente las personas que crecieron viendo al Hulk que daban en la televisión, esa es la musiquita tan 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 tan, a ver, un tipo verde gritando, etcétera, pero aquí tenemos diálogos bastante bien hilados, cosa que después, ya mucho tiempo después, ya a inicios de los 80, nos explicaron de que este personaje tiene múltiples personalidades, no solamente el Hulk furioso. Más adelante quizá también hagamos un video sobre esto. Y otro elemento simpático, voy a buscarlo acá más adelante. Aquí está.
Es una especie de reglamento que nos muestra que los Vengadores es una agrupación mucho más institucionalizada y seguidora de las leyes que, por ejemplo, su par de DC como la Liga de la Justicia, donde es básicamente un grupo de personas, de amigos que se juntan, o de no tan amigos que se juntan a combatir el crimen. Acá los Vengadores es una organización más estatal, más institucionalizada, que tiene una constitución, si lo vemos, con artículos que explica cómo funciona su organización. Por ejemplo, aquí dice: los Vengadores se constituyen como una organización sin ánimo de lucro bajo las leyes vigentes de los Estados Unidos de América. Dicha organización está reconocida plenamente y autorizada como agencia en favor de la paz por el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, por las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por la División Internacional para la Ejecución y el Cumplimiento de la Ley, CHIED. Nos dice cuál es su jurisdicción, nos dice cómo se financia y su forma de operar. ¿Bien? Muy interesante. Y luego aquí viene el grosor de páginas más importante del tomo, donde encontramos, a ver, vamos a buscar aquí, el guión del señor, siempre me falta, yo me complico un poco con los nombres, aquí está, el señor Kurt Busiek. Este caballero nos entrega un cómic finalizando la década del 90 y el dibujo siempre asombroso de el señor George Pérez. Quizá no tan acompañado en las tintas, no luce tanto. A ver quién era el entintador. Albey. El señor Albey o señorita Albey, no tengo idea, no deja lucir tanto como debería el dibujo del señor George Pérez, que quienes ya están acostumbrados a ver su mano, quizá en cómics como, a ver, Wonder Woman de los 80, Crisis en las Tierras Infinitas, el mismo Guantelete del Infinito, recordarán que tiene un trazo espectacular. Como les digo, con este entintado tal vez no luce tanto como debería. Cosas interesantes de este cómic, principalmente que fue la base de inspiración, o al menos toman varios argumentos y elementos para la segunda película de Los Vengadores, La Era de Ultron. Usted dirá, pero quizá no estaba basada en el cómic La Era de Ultron. No, está más basado en este cómic. Usted me puede decir, quiero pruebas. Bien, busquemos algunas pruebas. Por ejemplo, típica formación de la película: Vengadores reunidos, Thor, Capitán América, Iron Man disparando, y tal como fue en la película, un ejército de Ultrones atacándolos alrededor y todos mostrando su poder. En esta oportunidad vemos acompañando a los clásicos Vengadores, a Pantera Negra, y por aquí tenemos a... ¿cómo se llama esta niña? No era Starfire, era... se me fue. Ya, aquí los chicos que tienen un poquito más de edad me pueden ir recordando el nombre de ella, que aparecía en la clásica animación de Marvel, Spider-Man y sus asombrosos amigos. Ahí me ayudan ustedes si se acuerdan. Starfire, no, pues ella era la de los jóvenes titanes, nada que ver. Si aparece por aquí, vamos viendo. El tomo en sí tiene un pequeño detalle, o mejor dicho, esta última historia de Busiek y de George Pérez. ¿Cuál es el problemita de esta historia? Es que es constantemente una seguidilla de puros flashbacks. Al final uno piensa que está viendo, no sé, esa famosa teleserie de la tarde donde te dan media hora del capítulo anterior y al final solamente te ofrecen 15 minutos de teleserie nueva. Así se siente a la larga este tomo. Aún así es muy interesante, principalmente por los datos y las inspiraciones que dieron después, tanto a la película número 1 como a la película número 2 de Los Vengadores. Segundo tomo interesante para revisar hoy. Tomo 2 de la colección Los héroes más poderosos de Marvel.
Este sí que vale la pena, sí, chicos y chicas. ¿Por qué? Primero porque tenemos varias cositas. La primera aparición de Spider-Man en Amazing Fantasy, el primer anual de Spider-Man donde aparecen los 6 siniestros, y después 1, 2, 3, 4, 5 cómics guionizados por el gran señor Straczynski, o Straczynski, ¿cómo era el nombre? Straczynski. Bueno, también no tengo idea de qué país es ese nombre, pero es un tremendo guionista y además acompañado por el señor John Romita Jr., un clásico de clásicos en los lápices del arácnido. Comenzamos. ¿Cuál sería la principal queja de las personas que leyeron este cómic? El recoloreado del clásico Amazing Spider-Man número 15. ¿Ya? La primera aparición de Spider-Man. A muchos no les gustó este recoloreado. A mí me pareció llamativo. Si tú ya lo tienes en el clásico color chillón de los 60, bien, este es como un aporte extra. La historia es básicamente la misma, solamente cambia el color. Luego tenemos el primer anual donde aparecen los 6 siniestros por primera vez. Acá tenemos a Misterio, acá tenemos a Kraven el Cazador, el Hombre de Arena, Doctor Octopus, el Buitre y Electro. Y el señor Peter Parker ahí dando lo mejor para esta historia. Guionizada por el señor Stan Lee y el clásico Steve Ditko. Gran diseñador de personajes el señor Ditko. Una de las gracias de esto también fue publicado a inicio de los 60 y además servía como propaganda para los otros productos de la compañía Marvel. Si nos damos cuenta, aparecen varios personajes quizá no tan habituales en los cómics de Spider-Man, como por ejemplo Thor, que se lo topan en alguna viñeta. Tenemos por ejemplo los Cuatro Fantásticos. Tenemos por acá el Hombre Hormiga o Gigant Man con la Avispa, Capitán América, conversando con Red Richard de los Cuatro Fantásticos, y así. Eran formas en las cuales se promocionaban los productos en aquellos años. Y aquí tenemos una novedad genial, que eran estas páginas, ¿cómo se llaman? Splash, no sé cuánto, que es básicamente hacer un dibujo gigante, una viñeta gigante ocupando toda la hoja. Habían niños que la recortaban, las pegaban en su pieza, en los años 60. Se dan cuenta, cada una de estas escenas gigantes que se enfrenta a cada uno de estos 6 siniestros, perfectamente podrían ser un estampado de polera. Bastante bonito y llamativo también para la época. Recordemos que son los inicios de los cómics de Marvel, a inicios de los 60. Aquí está contra el Buitre. Y el clásico de clásicos, el Doctor Octopus. Lo llamativo es que está enfrentándose a Spider-Man bajo el agua. Mire qué bien. Y aquí ya venimos a lo mejor del tomo, que sería el señor Straczynski y el señor John Romita. Aquí tenemos a Spider-Man trabajando como profesor, asumiendo la responsabilidad de ser un adulto hecho y derecho. Como todos sabemos, uno de los lemas del señor Spider-Man era: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y no hay responsabilidad más grande que tener una familia. Y aquí, por ejemplo, vemos que ahora vive con Mary Jane, está casado con Mary Jane de hecho, vive también con su tía May, tienen vida marital como se debe, y además cumple sus responsabilidades de Spider-Man, acá enfrentándose a los sin mente. ¿Cuál es una de las gracias de este tomo? Es que es el camino a la conmemoración del número 500 de Amazing Spider-Man. Entonces, Straczynski lo que hace acá es ir juntando en una batalla en Nueva York a Spider-Man con personajes clásicos de Marvel de los 60. Por ejemplo, ahí teníamos a la Mole, acá está Thor, Iron Man, Mr. Fantástico nuevamente.
El gran Doctor Strange, que también fue una creación de Steven Ditko. Steven Ditko también fue creador de Spider-Man. Y se enfrentan al final a Dormammu. No vayan a acostarse, es el nombre del villano de este capítulo. Un cómic súper entretenido. ¿Por qué? Porque es un homenaje a los 500 números de Spider-Man, o mejor dicho, de Amazing Spider-Man. Y si se dan cuenta acá, cambia la numeración. Habíamos visto anteriormente, por aquí atrás, que el último tomo de Amazing Spider-Man, antes de esto, fue el número 58, volumen 2. ¿Por qué? Porque generalmente en Estados Unidos se vuelve al número 1 para captar a nuevos compradores. Dicen, no quiero seguir un cómic que tiene 300 y tantos números. No, entonces volvamos como compañía al número 1. En esta oportunidad no podían dejar pasar los 500 números de Amazing Spider-Man y comienza. ¿Cuál es la gracia de esta historia? La gracia es que hay un repaso general de todo el recorrido superheroico de Spider-Man. Lo que fue, lo que podría ser, lo que es ahora. Y así van a ir reconociendo varias viñetas de distintos cómics. De hecho, aquí hay viñetas del cómic anterior contra los 6 Siniestros, que son recreadas nuevamente. El primer enfrentamiento con el Dr. Connors, que es el lagarto. De hecho, replican el mismo diseño del personaje en los 60. Y por acá el clásico de Este es mi destino, donde Spider-Man tiene que liberarse de ese tremendo peso para llevar una medicina a la tía May. Y no podía faltar la muerte más trágica de la novia de Spider-Man, Gwen Stacy. En definitiva, un gran tomo, súper bueno. Si solamente tiene la oportunidad de comprar uno de estos, no lo dude, tomo 2 Spider-Man. Aunque ambos eran muy económicos. Así que si lo encuentran, háganse con ellos. Lo van a pasar muy bien. Soy el licenciado sin licencia. Nos vemos en un próximo capítulo. Por aquí se puede suscribir. Por acá se puede ver algún otro video. Bueno, en verdad no sé si están por ahí. Usted ya sabe. En fin, nos vemos. Chao.